a través de la creación, ¿no? Y la experiencia se trata de un pequeño proceso creativo con 5 mujeres privadas de su libertad, ¿no? Liz, Susan, Elena, Lady y Yubitsa. Y el objetivo era generar y grabar actos registro en 6 sesiones. Ahora me extiendo qué es el acto registro o cómo tomo yo esta idea propuesta en la materia de la maestría, ¿no? Bueno, cabe destacar que este es mi trabajo de fin de curso, es el ensayo final que yo presento en la materia, ¿no? Acto registro lo tomo de Rodrigo Alonso, otro docente de la maestría, donde él hace un estudio de si se debe o no registrar las performances y cómo se hace. Hay performance que se registra el acto en sí, alguien hace una performance, yo con una cámara registro el hecho. Hay otro tipo de registro que tiene que ver que uno prepara la acción para la cámara, ¿no? Eso se llama video performance y existe la foto performance también. Entonces yo tomo este tópico video performance para desarrollar 3 lugares, vamos a decir, lugares creativos a través de video performance con estas mujeres, ¿no? El cuerpo, el dispositivo y el espacio. Cuerpo, tomo de Antropología del Cuerpo de David Le Breton, que es otro teórico que comparten en la materia. Tomo estas 3 ideas para empezar a abordar el pequeño proceso creativo, ¿no? Él dice, Le Breton, que en prisión es el espacio de borramiento ritualizado del cuerpo, que ahí llega a su punto extremo, ¿no? Uno, cuando está en prisión, pierde su individualidad, ¿no? Porque, bueno, convives con mucha gente, tienes que cumplir reglas todo el tiempo. Ya los que trabajamos en prisión sabemos todo lo que tienen que cumplir esos cuerpos en todo momento, ¿no? Entonces tomo esta idea de Le Breton y otra idea que tomo es que los relatos de los prisioneros deportados nos dicen con fuerza lo que no es el cuerpo de la vida cotidiana. Este espacio de borramiento hace que nos alejemos de manera extrema de nuestras costumbres, de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es la vida cotidiana para Le Breton? Es el refugio seguro, el lugar donde los puntos de referencia tranquilizadores, ¿no? El lugar donde nos construimos afectivamente. Entonces, de estas 3 ideas de Le Breton empiezo a abordar el proceso creativo, ¿no? Y al preguntar, al hablar con ellas, tomo esta frase de una de ellas que resume un poco el sentir de todas, ¿no? Que decía, el cuerpo aprende a estar en este lugar aunque hay un vacío que nunca se va. Liz. Obviamente, ¿no? El cuerpo seguramente por supervivencia aprende a estar ahí de manera obligada, pero hay un vacío extremo que nunca se va. Entonces, las primeras preguntas que nos hacíamos, hablo siempre en plural porque es con ellas y con Anaí también, que es mi compañera, que nos hacemos todas estas preguntas, ¿qué añoran esos cuerpos en este espacio que ha transformado radicalmente su vida cotidiana, ¿no? ¿De qué está lleno o cómo se llena ese vacío que nunca se va? Fueron las primeras preguntas que nos hacemos, ¿no? Y otra cosa que había que trabajar en paralelo, porque era parte de la materia, digamos, había que cumplir también ciertos estándares teóricos, era la idea del dispositivo, ¿no? El dispositivo cámara. Que aquí en prisión, como ustedes saben, es un vigilante, ¿no? Es la transformación de la idea de panóptico que propone Foucault. Aquí se vuelve, nada, hay cámaras en toda prisión. Es paradójico porque yo he tenido, digamos, la oportunidad de pasar por el cuarto de cámaras y quizás la mitad de cámaras están averiadas, pero su sola presencia ya es intimidante, ¿no? Y ellas siempre están pendientes de la cámara. Entonces hay una relación con la cámara ahí también de vigilancia, ¿no? Entonces la idea era que el dispositivo sea amigable y cercano a ellas, que lo usen, que, no sé, que lo manipulen, que se hagan entrevistas. Y otra cosa que usamos, recordemos que eran 6 sesiones, entonces tenía que correr mucho, porque ustedes saben que en prisión se trabaja con los permisos, ¿no? Bueno, que esté dentro de un proyecto más grande, permitían estos permisos, pero solo en 6 sesiones. Otro dato importante con el dispositivo es que yo tenía un vínculo con ellas ya, porque vengo trabajando con ellas hace tiempo en el proyecto Atravesando Muros, entonces había cierta confianza y la cámara siempre había estado presente en nuestras sesiones. Entonces, digamos, tenían cercanía con la cámara, pero ¿cómo usamos aquí el dispositivo? A través del circuito cerrado para que se hablen.
a ellas mismas, se digan cosas, un poco respondan estas primeras preguntas que nos hacíamos y jueguen a entrevistas entre ellas, se hagan fotos, jueguen con el dispositivo. Entonces íbamos con el cuerpo y el dispositivo en paralelo. Un poco aquí hay unas fotos referenciales, cómo trabajábamos con el circuito cerrado, y el espacio, ¿no? El tercer lugar donde había que transitar. Pretendíamos generar este espacio de encuentro entre el dispositivo y el cuerpo, que las separe un poco, generar como un lugar que las separe un poco de su entorno rudo. O sea, como generar un pequeño ambiente, una pequeña burbuja, donde ellas logren relacionarse con sus cuerpos y sus necesidades en interacción con el video. Ya sabemos, para los que nos dedicamos al teatro o a la actuación, que la cámara es una presencia intimidante. Entonces, nuestra idea era que ellas no actúen ante la cámara, no haya un nivel de actuación, sino que solamente evoquen, revivan un acto cotidiano que ellas añoran, ¿no? A través y que sea registrado con el video, ¿no? Y grabar todos estos actos en los espacios cotidianos de la prisión, como el patio, las celdas, la lavandería, no disfrazar nada, sino que todo sea muy real. Bueno, estas son las locaciones, digamos, que ellas mismas nos fueron proponiendo, ¿no? Todo siempre desde el diálogo y la horizontalidad y el trabajo colectivo. Entonces encontramos, digamos, una ruta creativa, ¿no? Desde las respuestas que salieron de ellas a través de las entrevistas que se hacían entre ellas, del circuito cerrado, de las conversaciones, que extrañaban, ¿no? Y extrañaban cosas que para nosotros pueden ser muy sencillas, ¿no? Elena, una de ellas, quería caminar con su hija por las calles de su pueblo que queda en la selva. Nosotros estamos en el Cusco, que son los Andes. Elis quiere comer el plato favorito con su hijo, chicharrón con chancho. Yubitsa y Lady quieren bailar porque son chicas jóvenes que están en prisión y quieren salir a bailar, quieren divertirse, quieren pasar una noche bailando. Y todas, en general, quieren ponerse lindas, elegantes. El circuito cerrado, digamos, hacía que veían sus cuerpos entero, ¿no? Porque en el penal los espejos son pequeños, entonces se veían de cuerpo entero. Y una de las cosas que más comentaban es que sus cuerpos se habían transformado mucho porque habían subido de peso, estaban, no sé, se sentían muy subidas de peso, muy transformadas, entonces se conflictuaba ese tipo de cosas y querían verse con otra ropa, querían verse, como ellas dicen, querían producirse, ¿no? Querían verse regias, lindas. Entonces, bueno, todas estas ideas las recogíamos, ¿no? Y queríamos armar una ruta con estas ausencias, vamos a decir, de ellas, de hechos, de actos cotidianos, ¿no? Y apareció una primera premisa que era generar estos actos cotidianos, ¿no? Entonces pensamos en hacer una dinámica que le pusimos el postre favorito, donde... Sí. Disculpe, pero sus diapositivas están fixas, ¿no? Ah, uy, no están pasando, qué raro. No, no están pasando. Ah, ahora sí. ¿Ahora sí? Para mí sí. No sé Perfecto. para los otros. Sí, sí, ahí están pasando. Ah, ok. Perfecto, bueno, me Creativa. pasé hablando. Gracias por avisarme. Bueno, voy aquí entonces, me quedé por aquí. Estas son las locaciones y les comentaba que habíamos encontrado esta ruta creativa con estas 5 mujeres en el trabajo, ¿no? Y la primera premisa que apareció fue generar una dinámica que le pusimos el postre favorito, donde llevamos el postre favorito de cada una, preguntándole a la otra cuál era su postre favorito, y a través de una dinámica donde ellas, con los ojos vendados, hacían un recorrido a través de instrucciones sencillas y encontraban el postre y se lo comían escuchando su canción favorita, ¿no? Y eso todo quedaba registrado por la cámara como ojo externo, muy estático, que ellas muchas veces... algunas sabían, otras no, que las estamos grabando, ¿no? La cámara ahí como un observador externo. Y para nosotros fue impresionante lo que sucedió, ¿no? Porque para nosotros que estamos afuera, comer un postre puede ser algo cotidiano, para ellas desportaba mucho sus emociones, sus recuerdos, sus anhelos. Tremendo lo que generó la dinámica. Nosotros fue como nos desbordó, digamos, ¿no? Una de ellas decía que la última vez que había comido ese postre, Elena justamente, habían pasado 8 años y la última vez fue con su madre y con su hija en su pueblo, ¿no? Una de las cosas que más añoraba era hacer eso, algo tan sencillo, ¿no?
Entonces, para nosotros fue un detonante muy, muy intenso y para ellas también, muy revelador, ¿no? Aquí quiero poner un fragmentito de esa experiencia, muy pequeñito, donde ellas, bueno, descubren el postre. Y nada, como el momento hace que la emoción empiece a surgir, ¿no? De distintas maneras, ¿no? La música que suena es su música favorita, ¿no? Si supieras que soy fuerte. Entonces esta como primera experiencia para nosotros fue, como les digo, muy reveladora, ¿no? Y de aquí apareció esta idea que también nuevamente viene de la teoría y de la materia, que es momento tan real, ¿no? Que propone este cineasta Jorge Let, cineasta experimental de los 60, 70, ¿no? Donde su trabajo más conocido seguramente es Andy Warhol comiendo una hamburguesa, ¿no? Bueno, es Andy Warhol, simboliza algo ya de por sí, ¿no? Pero ese hecho que me habían compartido en la materia y otros trabajos de este director, como Humano Perfecto, que también es un corto experimental que dura 13 minutos, que simplemente, digamos, grafica la vida de un supuesto humano perfecto, ¿no? Pero su vida cotidiana, comer, afeitarse, hechos cotidianos, ¿no? Y una versión de Lars von Trier del 2003 llamada Las 5 obstrucciones de este corto, ¿no? Un poco aquí hay unas fotos, aquí en esta tercera foto es el director haciendo estos actos cotidianos, pero desde la mirada de Lars von Trier, que como vemos aquí en la foto de abajo, es un actor rubio, anglosajón, pero si atrás vemos, la foto no se ve bien, él está en la India, en un mercado de la India muy pobre, con mucha miseria, pero él es una persona blanca, de smoking, comiendo en una mesa grande. Entonces, ese contraste entre la miseria y esta pobreza, como jugar con la ironía, las diferencias sociales, ¿no? Así lo aborda Lars von Trier, pero a mí me pareció muy interesante este contraste, ¿no? Este contraste entre ellas vestidas de traje y la prisión, ¿no? Entonces, recogiendo sus ideas que se querían ver lindas y se querían ver regias y les llevamos vestuario, les llevamos cosas para que ellas se produzcan, como ellas decían. Entonces, ahí apareció los 3 actos registros, video performance, que decidimos hacer. Comer, bailar con auriculares y maquillarse, ¿no? Acá tengo unas... Estos son los 3 actos registros que llegamos... Disculpe, Sandro, pero sí. no se ve sus diapositivas. ¡Wow! ¿Ahora se ve? Cerraron completamente. Igual aprovecho para decirte que son 12 minutos, hace que podrías ir como promediando las Sí, conclusiones. voy cerrando. ¿Ahí se ven las diapositivas? No. No. Todavía no. Qué lástima, no entiendo por qué. Supongo que estoy compartiendo pantalla. A ver, voy a intentarlo y con esto cierro. Tremendo esto del internet. Sí. Sí. ¿Ahí? Sí, se Si ve. no, ahora se ve. Actos registro. Exacto. Bueno, espero haberme hecho entender en esta velocidad y sin diapositivas, pero bueno, trato de concluir con esto, ¿no? Al final la experiencia lo que buscaba era generar estas video performance, actos registro desde la teoría, y después de este proceso que les conté de manera acelerada, nada, decidimos hacer estos 3 actos: comer, bailar y maquillarse. El día de la grabación ellas no sabían qué acto iba a ser cada una, simplemente nosotros habíamos, digamos, probado con cada una estos 3 de manera improvisada, pero el día de la grabación, el día del rodaje, que era el 6º día, ellas no lo sabían qué iba a ser cada una porque queríamos que sea muy espontáneo. Entonces, nada, comer era Liz comiendo su plato favorito, chicharrón con chancho, en el espacio era el patio del penal, al frente la lavandería de todas las mujeres. Bailar, Yubitsa y Lady bailan con auriculares, un track de 1 minuto cada una,
hecho con sus canciones favoritas dentro de una celda. Solo ellas escuchan la música y bailan para la cámara. Y maquillarse, que eran Susan y Elena, se maquillan y peinan, usan como espejo un marco de metal que no tiene nada en el medio, donde una hace espejo de la otra, ¿no? Esos 3 actos decidimos y bueno, este es el registro fotográfico, ojalá se vea, de estos 3 actos, maquillarse, bailar y comer. Y para terminar, nada, les voy a pasar un pequeño fragmento de uno de los actos y con esto estoy concluido. No, hija, quiero agua. Préstame, ahorita voy a llevar el tren, ¿eh? Espero que se vea. No se ve. No. Qué terrible. Ningún video Bueno. se vio. Ningún video se vio. Increíble. Bueno, qué lástima. Nos la pasamos preparando ahí un momento. Ahora sí. Ahora sí se ve. Bueno, una lástima. Bueno, nada, eso es. Espero se haya comprendido. Perdón por la velocidad. Pensé que tenía más tiempo. Nada, había preparado una presentación de 30 minutos. Bueno, y con videos y todo. Pero bueno, esto es. Nada, muchas gracias por la invitación. No, bueno, muchas gracias a vos, Sandro. Sí, los tiempos de los congresos son así medio tiránicos, pero lo bueno, digamos, que queda ahora es que recibes, digamos, un comentario de alguien que acaba de presentar un trabajo muy bueno, que es Cristina Solís. Así que le vamos a dar la palabra a Cristina y si nos quedan algunos minutitos te la vamos a volver a dar a vos como para que le respondas a Cristina sus comentarios. Pues bueno, de entrada, muchas gracias, Sandro, por compartir esta experiencia y por compartirla tanto en el texto como ahora de una manera tan detallada. Y bueno, me gustaría enfatizar el agradecimiento también por darle en todo momento voz a estas mujeres, ¿no? Esto creo que durante todo el proceso es bien relevante porque es poder tenerlas a ellas constantemente en la mira, más allá de que también es muy enriquecedor la voz y la experiencia, tu experiencia como creador. Fue un texto que en definitiva disfruté mucho. En todo momento estuve creando estas imágenes en mi mente, que espero que también se haya logrado ahora que exponías y que no podíamos ver las diapositivas. Y para mí fue una grata sorpresa poder ver a lo largo de tu texto, o bueno, hacia el final del texto, los links a Drive para poder ver estos clips. O sea, la verdad es que no los esperaba ahí en el texto, entonces cuando los encuentro, cuando los veo, fue realmente una sorpresa muy grata poder verlos y poder entonces ver el resultado de la experiencia que venías narrando. Entrando en detalles, he de decir que mucho o varias de las preguntas que yo voy proponiendo a lo largo de estos comentarios las respondiste con tu presentación. Digo, ya iremos escuchando y detallando, pero eso también es algo que agradezco. De entrada me habría gustado saber más sobre estos conceptos compartidos que planteas al inicio, de los que hablas con relación a las diferentes materias. Entonces tú, bueno, haces ahí una mención, pero uno lo intuye cuando lo va leyendo, pero no es tan claro. Entonces esa parte creo que podría ayudar al lector o nos podría ayudar como lectores. Esta exploración, bueno, creo que destaco esta importancia de la resignificación en los espacios de privación de la libertad. O sea, tú lo manifiestas inicialmente a través de la resignificación de la cámara de video, ¿no? Y algo que me llamaba la atención ahora en tu exposición es cuando mencionas que muchas de las cámaras no servían, pero están ahí, ¿no? ¿Y cuál es la implicación de que estén ahí? ¿No? Incluso cuando uno entra a las prisiones, no sabe si funcionan o no, pero están, ¿no? Y es ese ojo vigilante constante que ellos saben, o ellas, o las autoridades saben que no funcionan, pero para uno como visitante, e imagino que para las personas privadas de la libertad, implica una presencia, y una presencia autoritaria detrás de lo que se va a hacer, de lo que se va a decir, incluso de lo que se va a sentir, aunque no es tangible, ¿no? Y bueno, esto lo ejemplificas muy bien conforme vas avanzando en el texto, y cuando hay una parte que me parece muy interesante cuando habla Liz, o cuando está diciendo Liz,
No, perdón, las chicas que bailan en la celda y que llega la directora, ¿no? Entonces hablaré sobre esto, pero el hecho del sentir esa presencia sorpresiva de la directora mientras ellas están haciendo el ejercicio y poder dar una respuesta desde un nuevo lenguaje que tú les estás proporcionando como el artístico, ¿no? Y el poder acercar a la autoridad mediante el baile. Y esto creo que es parte de esta resignificación, ¿no? De lo que ahora va a implicar el baile para ella y poder decir, bueno, yo no sé qué tanto tiempo tengo para bailar, pero voy a bailar, porque aquí está la directora y voy a bailar con mucha más fuerza. O sea, no como lo estaba haciendo antes, sino, o sea, lo voy a dar todo. Desde que inicié la lectura del texto, tuve en la mente otro artículo que creo que puede ser de gran aporte para tu trabajo, sea actual o futuro. Es La mirada de un prisionero, fundamentos de hibridación teórico-prácticos para una puesta en escena. Es de Gabriel Yepes, y bueno, más o menos lo que dice es, propone una investigación teórica donde se logra una puesta en escena que incluye tecnologías de visión utilizadas en espacios de reclusión, ¿no? Entonces, bueno, puedo ahora pegar el link acá o dar la referencia, pero creo que puede ser de gran interés. Me surgen algunas dudas, creo que por ahí se va a ver una exposición al respecto, pero me surgió como dudas conocer más sobre la iniciativa de Atravesando Muros. Digo, yo busqué, ¿no? Y los artículos que salen son en su mayoría periodísticos, pero sí me hubiera gustado saber más, ¿no? O sea, en el texto lo iba leyendo y me hubiera gustado como saber más desde ti como parte de esta iniciativa, ¿no? Saber si solo trabajan como mujeres, cómo se aplica, cómo se postula para ser parte de Atravesando Muros, cómo llegas tú Atravesando Muros, también lo dices por acá, yo ya dijiste algo como llevaba bastante tiempo o algo de tiempo ya trabajando con estas mujeres y nos teníamos confianza. Eso no aparece en el texto, entonces a la hora en la que se lee, yo decía, bueno, es que cómo, o sea, sí fue una de mis inquietudes, cómo es que ellas se abren de esta manera, ¿no? En 6 sesiones, o sea, ¿cuál fue el trabajo que Sandro tuvo que hacer para que en 6 sesiones ellas digan, expresen y manifiesten todo esto que tú nos estabas compartiendo? Ahora lo entiendo, ¿no? Y entonces mi siguiente pregunta sería, ¿cuánto tiempo ya de anticipación llevabas trabajando con ellas? Y bueno, tú haces estos planteamientos o estas preguntas, ¿no? Cómo se han transformado las necesidades y hábitos de esos cuerpos, y entonces, bueno, se habla de este condicionamiento, de este cuerpo vigilado en todo momento, de la cotidianidad, se dibuja entonces esta relación cuerpo-hábitos, ¿no? Desde lo cotidiano, y esto, bueno, me iba llevando hacia establecer como más relación más allá del cuerpo y pensar en lo emocional, ¿no? En términos de específicamente cómo es el cierre de este proceso para ellas. Porque, bueno, algo que ya más o menos había planteado antes es Jorge Correa, en el caso mexicano, él habla de hacer catarsis con las personas que están privadas de su libertad a través del teatro o a través de los procesos artísticos, pero mi cuestionamiento constante hacia Correa ha sido, ¿y qué pasa? O sea, hacen catarsis y después, ¿qué? ¿No? O sea, cómo cerramos estos procesos, cómo las volvemos a contener, cómo volvemos a llevarlas a ese lugar después de haberlas puesto en un lugar de retiro, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, están en un lugar de retiro, pero tienen que volver a esta realidad asumida, ¿no? Y que lo tienen muy claro porque también lo mencionan, ¿no? Creo, aquí llegaré a ello, pero una de ellas lo menciona claramente, ¿no? O sea, estamos privadas de la libertad, estamos en reclusión. Y que también en el caso mexicano, en Lecumberri Álvaro Mutis, lo menciona y está diciendo que a través del arte es robarle el tiempo a la cárcel, ¿no? O sea, es poder ganar ese tiempo o poder robar ese tiempo en estos espacios de retiro, y ahí yo hacía este enlace, ¿no? Otra de las cosas que me llamó mucho la atención y que yo lo pondría sobre la mesa es cuando ellas hablan, esto que tú decías también, de verse regias y de salir en la cámara viéndose muy bien, y de cuando ellas se ven ante el espejo y dicen, híjole, ¿no? O sea, engordé, o me veo rara, me veo muy distinta. Y entonces yo me
cuestionaba, ¿no? ¿Qué tan distinta es la apreciación estética del cuerpo femenino privado de la libertad en contraste con el de una mujer en libertad? Entonces aquí me llevaba a otro punto, ¿no? Que son estas imposiciones sociales hacia la mujer, o sea, las cuales sin duda nos marcan por años en el cómo me veo, cómo me ven, cómo quiero ser vista y cómo debería ser vista, que se ve claramente en la forma en la que ellas se quieren ver en pantalla y cómo se están viendo también ellas en pantalla o en la cámara, ¿no? Cuando Susana dice, ¿no? Porque estemos aquí, no hay que dejar de vernos bien, no hay que descuidarnos con lo que tengamos, así como estamos en el video, bien mamacitas. Debemos estar siempre porque algún día vamos a salir de aquí, ¿no? Entonces creo que ahí hay una beta bien importante que nos lleva, o sea, como investigadores e investigadoras, a pensar estas distinciones que traspasan, ¿no? O sea, la privación de la libertad y que son al final imposiciones sociales que están ahí, ¿no? O sea, latentes. Hablaba ya de la presencia sorpresiva de la directora del penal y de cómo se encuentra esta forma artística para responder ante esa presencia y para resistir también ante esa presencia. O sea, voy a bailar. Y tengo dos preguntas más, una que tiene que ver con el destino del registro, porque incluso tú pones en paréntesis trabajo final de materia de maestría por ahora. Entonces mi pregunta es, bueno, saber si este registro ya tiene un destino distinto, ¿no? O si has encontrado un destino distinto ante estos múltiples temas, ¿no? Que están ahí, como el material, la relación cuerpo-cámara, hasta estas relaciones con el espacio, en el espacio, el tiempo, los dispositivos de seguridad, etcétera. Y a qué espectador va dirigido. Entonces tú respondes, no hay un espectador claro, quizás profesores, estudiantes, personal del instituto penitenciario, alguno de los familiares de las internas, pero no las mencionas a ellas como espectadoras, sin embargo lo son, ¿no? Y es muy claro, tú lo haces evidente a lo largo del texto, o sea, sí lo dices y incluso refieres a estas preguntas de cuándo vienen para que veamos los videos, vamos a estar el jueves por la tarde, entonces mi cuestionamiento sería, ¿solo fue una omisión en la redacción? Y si no lo fue, si realmente no se consideraron ellas como espectadoras, ¿qué habría cambiado? ¿O habría cambiado algo si hubieran sido consideradas desde un inicio como parte de este grupo de, ¿no?, las y los espectadores? Y bueno, ya muy rápido para concluir, un tema que no he trabajado, pero que siempre me ha parecido muy interesante es la parte de la comida como momento de convivio, así como lo es el teatro. Entonces, de estos 3 clips, el de comer mi plato favorito me pareció lleno de presencia y de disfrute. O sea, mientras lo veía, en el momento, creo que es Liz, que se levanta y aún tiene comida en el plato, o sea, me sorprende el hecho de que no se lo acabe, ¿no? O sea, yo esperaba que se lo comiera y que se lo comiera con toda la intención, pero el hecho de que se levanta y se lleva un pedazo de carne, ¿no? Y se lo lleva con ella hacia afuera y hacia el cierre, me hizo pensar, ¿no? Como en los simbolismos y de cómo es que asumo, ¿no?, que muchas personas privadas de su libertad, pues desean esto, llevarse un trozo de esa libertad con ellos, con ellas, ¿no? Y entonces esto me pareció realmente muy simbólico. Y bueno, creo que rescato, ¿no? O más que rescatar, subrayo esto que tú nos planteas y que creo que para todas y todos los que estamos aquí, creo que es más allá de una reflexión, una invitación a pensar en la necesidad de espacios creativos en las prisiones y entonces así poder influir en lo que tú denominas como un lugar de retiro para las personas privadas de su libertad y de lo que Álvaro Mutis habla como el poder robarle tiempo a la cárcel. Y buscar entonces también mediante el arte la resignificación de aquello que oprime y subyuga dentro de los espacios de privación de la libertad. Eso sería todo. Muchas gracias, Sandro, y a los demás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Sandro, bueno, tendrías muy breves minutos para contestarle a Cristina y luego continuaríamos con las demás ponencias y dejamos las preguntas para el final, igual que en el primer bloque de mañana.
Perfecto, muchas gracias Cristina y por tus comentarios, fabuloso, la mirada externa de otra investigadora implicada en estos temas, ¿no? De verdad, muchos aportes, gracias. Te empiezo comentando algo, el pedazo de chicharrón que se lleva Liz en el video es para su madre. Su madre está con ella en prisión, entonces, y sabe que también le gusta mucho el chicharrón. Entonces, y coge otro significado lo que tú comentas. Y es tremendo. La mamá está muy enferma, bueno, esos temas, esas historias que en prisión son tremendamente duras, ¿no? ¿Por qué no las considero como espectadoras? Porque las considero como creadoras. Nunca las pensé como que van a espectar. No, ellas crean conmigo. Ellas no espectan, son artistas para mí. Eso, no es una omisión, creo que es una mirada hacia ellas. ¿Qué más? ¿Por qué no profundicé en Atravesando Muros? Porque bueno, después Anaí y Melina hablarán de ello. Pero no es por eso, es que, digamos, para mí fue muy difícil enlazar lo teórico con la vida en prisión. Lo teórico, así muy académico, acto registro y ¿no? Y cumplir estándares académicos de una maestría, ¿no? Entonces, pero Le Breton fue muy, ahí me aclaró mucho el camino, ¿no? En antropología del cuerpo. Eso, ¿a quién está destinado? No lo sé. Sigo en esa pregunta. Me parecen fabulosos estos espacios académicos donde podamos dialogar sobre el trabajo de todas y todos en ese sentido, porque no hay muchos espacios justamente para hacerlo. Entonces, yo estudié en la escuela de teatro de acá del Perú y ahí van a publicar el artículo, ¿no? Lo van a publicar hace fin de año, tienen esa pretensión, pero quieren que le dé forma de artículo, ¿no? Pero nuevamente en el mundo académico, ¿no? Porque es una revista especializada en arte y transformación social. Entonces, sí, digamos que no tiene un fin en ese sentido. A mí me encantaría, en verdad, que esto se muestre a estudiantes y a muchas personas y dialogar sobre el trabajo del video en prisión, específicamente del video, porque creo que es un lenguaje contemporáneo al que a veces le tenemos miedo de abordar en prisión. Es difícil por los permisos y esto, pero me parece un lugar muy interesante de trabajar. Y bueno, eso, en líneas generales. Mi experiencia en prisiones es, antes de Atravesando Muros, yo trabajo hace como 10 años en proyectos en prisiones, sobre todo con teatro. Y Atravesando Muros fue ahí un encuentro con otra creadora, un poco ahí, para pasarles la pelota, un encuentro con otra creadora, que amplió muchísimo mis miradas de abordaje artístico en distintas áreas, teatro, intervención de muros, poesía y bueno, video y vemos que es interminable las maneras de abordar en prisión y tan necesaria, tan necesaria. Es un lugar para mí, como yo les digo a ellas, y sin ser demagogo, chicas, yo vengo a aprender, o sea, aprender a sobrevivir afuera. O sea, de verdad, chicas, ustedes me enseñan tanto a mí, es que son tan luchadoras y que nunca dejan de soñar, a pesar de todo esto, que nunca dejan de reír. Yo afuera me conflictúo con temas que para ustedes son seguramente nada. Entonces, y una pregunta que siempre les digo es, que siempre les comento es, ¿quién está dentro y quién está afuera, ¿no? ¿Quién está encerrado realmente, ¿no? Afuera estamos encerrados con cosas que a veces no nos damos cuenta. Ustedes están encerradas, pero el arte y sus ganas de luchar en la vida les hace realmente más libres que muchos de los que estamos afuera. Y nada, quería terminar con eso y gracias por el espacio y nada, que se sigan abriendo estos territorios de diálogo para pensar en ellas, en ellos y darles voz. Nada, muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, Sandro, por esta energía que nos calienta mucho. Gracias, Cris, por sus comentarios siempre brillantes. Bueno, pasaremos a la próxima presentación, próxima ponencia, con Melina Hernández y Anaí Araoz, de Penitenciaría de Mujeres de Cusco. Creo que hicieron su trabajo allá. Atravesando Muros, experiencias teatrales en la Penitenciaría de Mujeres de Cusco. Después con los comentarios de Luis. Bueno,
Hola, ¿cómo Bienvenida, están? muchas gracias. Acá estamos con Anaí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer siempre escuchar a Sandro también. Tengo la suerte y la fortuna de trabajar también con él en otros proyectos sociales, así que me parece genial el poder escucharlo, me encanta, así que bueno, y ahora también con Anaí. Les voy a ir contando, mi nombre es Melina Hernández, soy también egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán y trabajo como artista educadora, desempeñándome y acompañando proyectos sociales de transformación social a través de las artes en diversas organizaciones. Formo parte de la organización Sacharuna ONG. Desde esta organización hemos identificado el proyecto de Anaí Araoz, que es un gran proyecto de transformación social. Nosotros siempre estamos atentos a los proyectos que tienen un gran impacto y tratamos de acompañarlos, sobre todo en los procesos de sistematización de los mismos. Así que bueno, están ahí por ahí, que ella es psicóloga, es artista escénica de la región de Cusco, es creadora y gestora del proyecto Atravesando Muros, el cual inició en el año 2018 gracias al financiamiento del Ministerio de Cultura del Perú, logrando así desarrollar este proyecto en varias regiones del país. Nuestro interés como organización y bueno, personalmente también como Melina, que conozco el trabajo de Anaí y también el de Sandro, es sobre todo revisar los últimos 3 años del proyecto, el 2021, 2022 y 2023. Este proyecto en estos años se realizó justamente en el penal de mujeres de Cusco y bueno, y dan origen a la obra Recetas para sobrevivir al encierro, que es una de las obras que hemos estado revisando y mirando, bueno, por su calidad y sobre todo por la reflexión que nos permite realizar y por el trabajo que se puede hacer con esa obra para lo que significa para nosotros cómo sería la prevención del delito a través de un proyecto social. Bueno, algunos de los aspectos centrales que vamos a revisar de esta experiencia, que la vamos a ir ahí conociendo, porque está acá la compañera Anaí también, vamos a conocer la metodología aplicada en los últimos 3 años del proyecto de Atravesando Muros, que da como resultado la obra Recetas para sobrevivir al encierro. En la metodología se conocerá, bueno, a través del registro y de los comentarios de Anaí. Después vamos a reconocer las motivaciones, las sensaciones y las experiencias de la coordinadora durante el desarrollo de las intervenciones mediante su bitácora, porque Anaí escribe bastante, entonces eso para nosotros ha sido fundamental en la revisión. Bueno, y hay algunas preguntas dirigidas que hemos estado todo el tiempo ahí en conversación con ella, con la finalidad de recuperar y reorganizar el proceso vivido, ¿no? Y bueno, después vamos a identificar en las participantes el impacto de la realización de esta obra, ¿no? A partir de las experiencias de ellas, que la podemos ver a través de entrevistas realizadas a las participantes. Nosotros decidimos llamar a las mujeres actrices, ¿sí? Y bueno, después vamos a reconocer en la obra el trabajo de la memoria personal, también un poco con el entrecruce de la memoria compartida social entre las personas privadas de la libertad. Eso lo vamos a ver en la filmación de la obra, donde podemos reconocer este entrecruce entre los textos y también desde la fisicalidad y la relación entre las actrices. Vamos a identificar también los logros y los desafíos del proyecto fuera y dentro del penal y bueno, vamos a analizar las diversas maneras de que este proyecto pueda ser sustentable en el tiempo y vamos a compartir algunas ideas. Las fuentes fundamentales donde hemos revisado hasta ahora toda la información ha sido la bitácora de la coordinadora, las entrevistas a las actrices, la filmación de la obra, entrevistas profundas a Anaí y bueno, la revisión de fotografías. Ahora le voy a dar el paso a Anaí para que ella pueda contar la experiencia ahí en primera persona, con fotos y todo. Muchísimas gracias. Anaí, ¿estás por ahí? Ah, estás con el micrófono apagado. Ahora sí. Todo un reto la tecnología y no sé cómo voy a hacer para resumir varios años en los minutos que quedan, pero bueno. ¿Se ven mis diapositivas de casualidad? No, yo no la estoy viendo. Ahora se está poniendo. A ver, ¿ahí se ve? No. No. ¿Nada? No. No. Si querés, pásamela por interno y quizás yo la pueda compartir. A ver.
Vamos a explorar. Entonces, tengo que entrar acá, pongo ventana. Recién sí se veía, ¿eh? Se veía. A ver. Bueno, mientras van apareciendo, contarles que Atravesando Muros, pues, es algo que yo soñé mucho tiempo. Yo creo que para mí el arte me ha salvado la vida. Y pues, si a uno le ha salvado la vida, ¿por qué no compartirlo en espacios marginales? Y claro, en el Perú, recién desde el 2018 existen fondos concursables para proyectos culturales. Es impresionante, ¿no? Nunca antes han existido. Y pues el 2018 sale la postulación y yo presento el proyecto de Atravesando Muros, que estoy intentando, mientras hablo, estoy intentando abrir las diapositivas porque también me he pasado bastantes horas preparándolas. Uy, no se ve nada, ¿no? En absoluto. A ver. Nada. Y pues, con mucho esfuerzo, porque yo no era experta en... Voy a dejar las diapositivas ahí, ya no importa. No era experta en armar proyectos, armé el proyecto, logré el financiamiento. El primer año postulé a un concurso de circulación nacional. Entonces hicimos una gira por 5 ciudades y la población a la que iba dirigido era centros penitenciarios de mujeres, centros de diagnóstico y rehabilitación de adolescentes y hogares de niños. Y pues la experiencia fue súper potente. Presentamos 2 obras. Para mí lo más significativo y lo que más me movilizó es llegar a los penales de mujeres y ver cómo las chicas, después de escuchar la obra y después de un ejercicio que hacíamos... Uy, ¿se ve algo ahí? ¿Puede ser? ¿Está apareciendo Sí. algo? Yo voy a compartir una que yo tengo acá, con foquitos. Perfecto, gracias, Mel. Entonces, cómo después de presentar la obra se armaban filas enteras de mujeres queriendo no solo agradecerme, sino contarme cosas de su vida. Era muy potente la necesidad de ser escuchadas. Y pues eso para mí caló profundo y entonces dije, el próximo año vuelvo a presentar el proyecto, pero esta vez no solo yo compartiendo mi obra y haciendo ejercicios de sensibilización porque dibujaban y luego compartían algo, sino me quedo una semana en cada ciudad y trabajo un taller donde ellas puedan contar su historia de manera metafórica para resignificarla como objetivo grande, ¿no? Y pues el siguiente año vuelvo a ganar el fondo. La pretensión además era hacer un piloto en un centro de salud mental. Hacemos el piloto y fue una experiencia también muy potente de llevar teatro en espacios psiquiátricos. Y pues viene la pandemia y obviamente los lugares más marginales, sin acceso a internet, sin acceso a medios tecnológicos, era imposible entrar al penal. Estuvieron 2 años las chicas sin recibir visitas, sin recibir maestros, sin recibir gente que vaya al penal. Estuvieron básicamente en el desierto. Y no había el medio virtual para comunicarnos con ellas. Pero bueno, ahí la creatividad surgió y pues empezamos a hacer una selección de películas que considerábamos podían ser interesantes. Hicimos también videos, pequeños videos de cuentos que se los compartimos y hicimos un ejercicio de que después que veían cada película, cada video, escribieran algo, un ejercicio de escritura terapéutica que fueron como cartas que intercambiamos entre distintos penales. Y también fue una experiencia muy linda. El siguiente año, ya estamos mucho más allá, Mel, el siguiente año volví a postular, volví a conseguir el fondo. Esta vez sí lo enfoqué a transformación social y me concentré en un solo penal, en el penal de mujeres de Cusco. Y pues en el penal de mujeres de Cusco planteamos una intervención multidisciplinaria, no solo desde el teatro. Hicimos escritura, si puedes bajar más, aprovechando que está acá la memoria más abajo, Mel, más
Hicimos presentaciones de diferentes obras de teatro, así podíamos llegar a todas las internas. Más abajo, Mel. Más, por favor. Y arriba, por favor. Y además hicimos talleres. Más abajo. Qué difícil. Hay un taller de escritura terapéutica que fue súper retador porque pues en el Perú la cárcel tiene color y clase social. Pretendíamos escribir mucho y en algunos casos se logró, pero en otros casos básicamente era gente que ni siquiera sabía escribir, que estaban aprendiendo, que les costaba armar una oración. Y igual fue hermoso armar oraciones con ellas, igual fue hermoso escuchar que leían cuentos de Isopo porque estaban tratando de aprender a leer y que había un oído para escucharlas. El taller lo dirigió mi hermana, también hicimos una pequeña muralización, queríamos hacer acción poética dentro del penal, solo llegamos a hacer una frase, pero creo que esa frase resumía mucho su sentir. Arriba las manos, este es un abrazo. Y jugamos mucho con eso. Más abajo, Mel, aparte de la experiencia de la escritura creativa, estuvo el taller de teatro entre rejas, donde armamos este primer año el inicio, la semilla de lo que es ahora Recetas para sobrevivir al encierro, que es una obra que básicamente en este primer año hablaba de sus sentires, de cómo es estar en la cárcel. Y era una catarsis también, como antes habían compartido, porque tienen mucha necesidad de hablar de lo que sienten ahí y hablar entre ellas y quejarse de cómo las tratan, etcétera, etcétera. Entonces, armar la obra fue muy significativo, fue una catarsis y este primer año se presentó a sus compañeras, que también hicieron catarsis, se rieron, lloraron, etcétera, etcétera. Otro taller que hicimos este año se llama Voces de Arrullo y que básicamente era trabajar con las mamás que están con sus hijos, hacer que saquen su voz y canten para ellos. Y se armó un disco que es el disco Arrullos y Cartas desde Adentro. Muchas de las mamás no solo tenían niños dentro, sino también fuera. Y entonces esta fue una manera de acercarles la voz a los hijos que también se habían quedado fuera. Y bueno, el otro taller que se hizo este año es Muros de Libertad, que fue una experiencia también muy potente. El patio que ellas más habitan llevaba como 15 años sin ser intervenido. Las paredes, ahí pueden ver la imagen, las paredes, estaba cayendo la pintura, era realmente deprimente y ahí pasaban muchas horas de su vida. Entonces, en el taller Muros de Libertad lo que hicimos es primero trabajar con ellas, no con todas las internas, con un grupo, el qué es lo que les gustaría si pudieran abrir una ventana y ver lo que más quisieran ver, ¿qué sería? Y hicimos todo un trabajo sensible para llegar a esas imágenes. Básicamente era ver a mi hijo, ver a mi mamá, ver a la gente que amo, ¿no? Lo que se extraña cuando se está adentro y que a veces cuando estamos afuera ni lo valoramos, ¿no? Y obviamente no se podía dibujar a la mamá ahí, ¿no? Pero sí se podía generar un símbolo de lo que era esa persona, eso que extrañaban. Y entonces se armó todo un mural express al que se le puede ir aumentando cosas y lo pintaron ellas, junto con artistas plásticas. Y fue muy, muy significativo y muy potente y es increíble cómo les cambió la vida a las que pintaban, pero les cambió la vida a todas. Y a mí me cambia la vida cada vez que voy y trabajo en ese patio. Y es maravilloso cómo los muros del encierro se pueden convertir en lienzos de color y esperanza. Cerramos todo este año en una cosa muy significativa y obviamente el siguiente año volví a presentar el proyecto y logramos ganar también. Acá ya no van a ver las imágenes porque creo que no está, o sí hay un poquito nada más, pero bueno, se redujeron muchísimo los fondos, entonces solo pudimos hacer el taller de teatro.
y decidimos enfocarnos en la obra que había sido hermosa, Recetas para sobrevivir al encierro. Obviamente, muchas de las chicas ya se habían ido, otras estaban en una situación distinta, pero teníamos ese núcleo comprometido de chicas con las que ya habíamos trabajado y ellas fueron las aliadas para crear el nuevo grupo. Empezamos con 16 chicas y el primer paso y lo básico en la metodología es crear el grupo, ¿no? Y no es algo que lo logras y ya está, sino permanentemente hay que construir grupalidad. ¿Y qué es construir grupalidad? Primero, que se convierta en un espacio de real confianza donde puedan ser ellas enteramente, sin miedo. Y segundo, que quizás es más difícil, el compromiso de asistir, de estar, de dejar de hacer cosas para estar en los ensayos, en los talleres. Y no es tan sencillo porque la vida dentro es dura para muchas. Y muchas tienen que trabajar para comer ellas y para pagar a sus hijos que están fuera. Entonces, fue todo un reto. Empezamos 16 y terminamos primero 8 y luego 7. Otra de las cosas básicas durante el proceso es entrenar. Ellas no son actrices ni lo van a hacer, o quizás sí, porque algunas hasta se proyectan, pero sí hay un entrenamiento permanente desde el juego, un entrenamiento del cuerpo, un entrenamiento de la voz, un entrenamiento del manejo de la escena, un entrenamiento de trabajar juntas, de escucharse. Y bueno, básicamente utilizamos el juego, tratamos de jugar para reflexionar, jugar para crear, jugar para volver a sentirnos libres. Una herramienta fundamental es la escucha, pero no solo de las palabras, sino de lo que va más allá de las palabras. Y también ejercicios terapéuticos que a veces permiten entrar más profundo, ¿no? Como les decía, el primer año la obra básicamente se focalizó en cómo percibían su vida en prisión. Y era una catarsis completa. Este segundo año dijimos, eso ya está, y lo retomamos, pero queremos entrar más profundo, ¿no? Y entonces nos metimos en sus historias. Y ahí había que utilizar otros recursos. Nos metimos en esos momentos fundantes en sus vidas que hicieron que ellas ingresen al penal. No solo el delito, sino que qué les había pasado atrás. Y pues, por ejemplo, en uno de los ejercicios que hicimos que fue muy significativo, que era pedirles que armen su línea de vida con esos momentos fundantes. Un ejemplo, Lady, una chica que tiene 21 años, que entró a los 19, pues tenían que dibujar esa línea de tiempo, ¿no? Y yo la veo que estaba con los brazos cruzados, con el ceño fruncido, y le digo, me acerco y le digo, que no puedes hacerlo, y me dice, es que no hay momentos que me hayan cambiado la vida, o sea, mi vida siempre ha sido igual, no ha habido puntos de quiebre. Y le digo, a ver, ¿cómo así? Sí, o sea, yo cuando era niña vivía con mis papás, mi mamá era alcohólica, se separaron, me quedé con mi papá que me maltrataba, me fugué de mi casa, estuve en la calle, me recogieron de la calle, me llevaron a un hogar, salí del hogar y ahora estoy en la cárcel. Nada ha cambiado. Y enojada, pero enojada hizo su línea de tiempo y enojada compartió. Y luego fue increíble porque en la obra, poquito a poco, se fue atreviendo a contar más y se dio cuenta que tocar estas cosas que duelen es muy importante porque te liberan, ¿no? Y en las entrevistas finales es muy revelador lo que ella comparte y también era muy revelador que armamos una dramaturgia, yo recogí todas sus voces, desde su voz creé la dramaturgia de la obra. Obviamente con ellas construimos en escena, desde las imágenes escénicas, utilizamos muchos elementos como un marco que básicamente está ahí presente permanentemente, que es el espacio liminar entre el adentro y el afuera, que también se resignifica convirtiéndose en muchas cosas. Disculpe, Anaí. Me queda poco tiempo. No te queda poco tiempo, te queda destiempo. O sea, ya ya, perfecto. Entonces voy a cerrar. Les decía, para mí es retador compartir 4 años en tan poquito tiempo. Simplemente decir que, pues,
Para mí la experiencia de la obra ha sido sanador para ellas, pero lo más potente es que pues lo hemos compartido han ido los colegios, han ido institutos, han ido gente de afuera dentro del penal a escucharlas, y pues el teatro no solo transforma a los que estamos adentro, sino también a los que estamos afuera. Y como decía Sandro, a mí cada vez que entro y cada vez que voy y estoy con ellas, también me transforma. Y creo que quienes vamos a hacer arte en esos espacios es por nosotros. Y es un gran espacio de aprendizaje. Y lindo poder compartirlo aunque sea corriendo. Gracias. Sí, sí. Gracias, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Paso rápidamente la palabra a Luis para sus brevísimos comentarios. Sí, voy a ser muy, muy, muy breve. Bueno, en primer lugar, gracias a Anaí y a Melina por participar y por compartirnos su experiencia acá en estas jornadas, que tiene justamente como objetivo producir este encuentro, digamos, de gente que normalmente no dialoga, porque, bueno, este es un espacio académico, digamos, con algo de flexibilidad, pero con cierta rigidez, ¿no?, que tiene lo académico, la comunicación en lo académico, y no solo la comunicación, sino también el diálogo, ¿no? Cierta rigidez que nosotros hemos relajado un poco para que se establezca este diálogo, y precisamente porque quienes más, digamos, entrenamiento y práctica tenemos en cumplir con el rigor académico, menos entrenamiento y práctica tenemos en el campo de nuestro objeto de estudio, ¿no? Sobre todo Dirceu y yo, que trabajamos prisiones que ya no existen en algunos casos, en mi caso, qué sé yo, de 1860, ¿no? Pero bueno, también he trabajado algo más próximo. Me toca ahora comentar una experiencia del tiempo presente, que de todas maneras me parece que está historizado, ¿no? Quiero decirles en primer lugar que me parece que la historización que ustedes realizan es muy buena, digamos. Yo creo que el relato es claro, transmite al mismo tiempo algo que es una virtud que nos escasea a nosotros los historiadores, que es, digamos, la producción de un relato atractivo, ¿no? Si ustedes se han detenido alguna vez a leer papers de historia de las prisiones, probablemente hayan padecido, digamos, un poco la dificultad, digamos, y lo engorroso del discurso académico, ¿no? Pero en ese sentido su discurso está muy bien construido, me parece que han transmitido lo que nos estaban comentando. Yo lo que tengo para proponerles, y que tiene que ver con estas jornadas, es una propuesta para sistematizar y convertir lo que es una experiencia muy valiosa y muy movilizante, ¿no? Desde lo subjetivo, pero también que creo que puede aportar desde lo teórico y desde lo académico. Y para eso, bueno, se abre este espacio, y mi propuesta para que ustedes puedan llevarlo hacia ese punto, si es que quieren, por supuesto que pueden no hacerlo. En el caso de Sandro está obligado porque tiene que hacer una tesis, digamos, entonces comentarios de este tipo le vendrían bien a él, que no le queda otra, digamos. Así que, pues digo, no le queda otra porque si no, una tesis, digamos, no es aprobada. En el caso de ustedes, bueno, yo les vengo a proponer como para que lo piensen en la idea, en la posibilidad de convertirlo en un artículo y que pueda dialogar con, por ejemplo, los aportes de Cristina, ¿no? Los aportes de Thaisa, y próximamente los aportes de Abril, que también, a quien estos comentarios también le van a servir, porque Abril también está, digamos, convirtiendo una experiencia de trabajo en la cárcel en un trabajo académico. Y es básicamente ir hacia, yo les diría en primer lugar, la construcción de un estado de la cuestión, porque lo que ustedes están haciendo, si bien es, digamos, sobre todo innovador en su lugar de trabajo, creo que puede dialogar con otras, digamos, experiencias que son parecidas en otros lugares y que algunas, por suerte, se han visto, digamos, convertidas, traducidas a ese lenguaje, que es el lenguaje académico que está, digamos, basado en un estado de la cuestión, ¿no? Un estado de la cuestión que después le va a permitir armar un marco teórico. ¿Y qué sería un estado de la cuestión? Bueno, tener cierta sistematicidad en revisar qué se ha dicho al respecto ya. Porque si bien la experiencia de ustedes es única y producida por ustedes y han hecho un excelente registro que les permite usarlo como fuente, yo avanzaría dialogando con propuestas que están analizando situaciones similares, ¿no? Entonces, eso sería armar un estado de la cuestión en cuanto a lo publicado, y a partir de ahí pensar, digamos, un marco teórico que ustedes elijan, ¿no? Para darle
el darle el marco teórico es darle la posibilidad de hablar un mismo lenguaje con otros, que era lo que Sandro decía que le costó, pero es lo que es obligatorio, ¿no? Esto de ponerlo en una, digamos, serie de conceptos, ¿no? Ahora justo quise citarlo a Sandro, ahora no puedo, era persona en acción o era algo así, ahora justo no estoy recordando el concepto, ¿no? Pero ese es un concepto con el que él puede dialogar con otros autores. Mi, digamos, lectura y mi propuesta es esa, ¿no? Que vayan hacia la construcción de un estado de la cuestión y un marco teórico, porque todo lo otro, lo que es construcción de fuentes, de experiencia, ya está hecho y está hecho muy bien. Así que agradecerles de nuevo por la participación. Fui muy rápido porque teníamos que recuperar un poquito de tiempo. Y bueno, ahora pasaríamos a la exposición de Nélida Sibaldi y dejaríamos, digamos, de Viví, y dejaríamos un momento sobre el final, ya cuando haya terminado la exposición de Viví, para que tengan un momento para volver a hablar quienes han expuesto, Sandro, Melina y Anaí, y también Viví, si es que surgen preguntas y comentarios para sus trabajos. Así que bueno, ahora le damos la palabra a Viví. Muchas gracias. Estás sin micrófono, estás sin... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, no sé el delay de esta mañana. La verdad es que estoy bastante angustiada porque la facultad se cayó toda la mañana, internet sigue caída, hemos logrado hacer no sé qué cosa han hecho para que pueda hacer esta participación, así que les agradezco a los técnicos también, y acá está Cristian asistiéndome. Voy a tener un oyente aquí a la par mía porque tengo miedo que se vaya a caer esto, ¿no? Bueno, en realidad lo que yo voy a compartir con ustedes tiene que ver con esta propuesta que me hace Luis en un momento de hacer algunas consideraciones sobre la traducción del artículo Ártica Minus. Y yo me entusiasmé un poco porque ya había hecho algo en orden a artículos o a textos sobre prisiones, que me había gustado mucho, y me entusiasmé medio a priori con esta idea, y después, obviamente, cuando me puse a pensar qué iba a compartir, qué iba a decir en un contexto amplio como siendo que lo mío es específicamente más del área lingüística, bueno, ahí sí me puse un poco más nerviosa porque digo que puede ser del interés de los participantes lo que yo pueda aportar en esto. Pero bueno, yo las consideraciones que voy a hacer tienen que ver y se tratan directamente sobre el abordaje de la traducción que yo hice. En realidad, el abordaje del texto en francés que tuvo como producto la traducción. Una primera reflexión que se impone, más bien de orden teórico o de marco teórico, es la de diferenciar traducción y decodificación. Y para ello me voy a tener que remitir rápidamente a algunas nociones que permiten definir el acto de la traducción, o dicho de otro modo, el trabajo o la tarea del traductor. Y me estoy refiriendo a conceptos, a nociones como lenguaje, lengua, habla y discurso. Entendemos por lenguaje a la función específicamente humana que hace posible la comunicación. El habla, contrariamente, es un acto individual, es un acto personal, y a través de ese acto cada persona ejerce la función del lenguaje. Y todo acto de habla da lugar a la formulación de un discurso, que es la manifestación concreta de ese acto de habla, y cada discurso particular se formula a través de una lengua. Esto es una síntesis extrema, bajo el tiempo, de conceptos teóricos, ¿no? Porque la lengua es realmente un sistema de expresión verbal que se impone a una comunidad de personas, por ejemplo, los habitantes del mismo país. Las lenguas, entonces, son las que constituyen la materia prima a partir de la cual trabaja el traductor, pero el traductor trabaja sobre texto, sobre discurso. Todo traductor debe manejar al menos 2 lenguas y tener un conocimiento profundo de ambos sistemas lingüísticos, de su funcionamiento
y no perder de vista algo que es esencial, que es que cada sistema lingüístico es arbitrario, es decir, que cada lengua recorta o representa esa realidad a su manera. Este recorte arbitrario varía de una lengua a otra, y entonces dos lenguas emparentadas, como en el caso de la traducción que yo hice, son el francés y el español, porque proceden de un tronco común en latín, aunque sean dos lenguas emparentadas, interpretan la realidad de maneras diferentes y por ende también lo expresan de maneras diferentes. Entonces, por esto es que se dice que la traducción no puede ser limitada a un simple acto de decodificación. Estamos muy acostumbrados a entrar a los traductores de Google y bueno, pero con el traductor de Google no resolvemos el problema de fondo que tiene que ver con el sentido, porque no es solo buscar equivalencias entre dos lenguas. En realidad no se traduce una lengua, que en definitiva es una entidad abstracta. Lo que se traduce es un discurso que es la realización particular de un acto de habla, que es momentánea, que es relativo. El sistema de la lengua es, por parte de un locutor, es una manifestación de una toma de posesión de ese locutor. El discurso está asociado evidentemente a factores de orden iniciativo, es decir, preguntarnos quién habla, a quién le habla, desde dónde le habla, cuándo le habla, por qué medio se transmite, con qué finalidad. En la actividad de traducción, el texto juega un rol preponderante. Es una configuración lingüística, como decía, que vehicula un discurso. En el texto se habla de algo, para decir algo y con una intención específica. En el caso de este texto que nos ocupa, queda claro que de lo que se habla es de África. La lectura completa del artículo recién nos va a permitir construir la red de sentido que subyace a este texto para saber qué se dice sobre África y con qué finalidad se escribe. La tarea del traductor es la de hacer, podríamos decir, una especie de réplica, si se quiere, de este texto particular, que posee ciertas características que deben ser conservadas, pero nunca es la tarea del traductor hacer una reproducción mimética del original. Tampoco se trata de un trabajo meramente técnico, porque requiere de un conjunto de asociaciones, tanto lingüísticas como extralingüísticas, requiere de una lectura interpretativa y hasta de un esfuerzo de intuición. Todo esto es lo que me pasó traduciendo este texto sobre una realidad completamente, si se quiere, extraña o extranjera a mi quehacer habitual en cuanto a la temática. Se configura así una relación de intersubjetividad que pone en juego la subjetividad del autor del texto y la subjetividad del traductor. Pasar de una lengua a otra, que es lo que el sentido etimológico implica cruzar un pozo, implica pasar de un mundo a otro mundo. En este caso, como son lenguas emparentadas, hay mucho de común en este pasaje y compartimos, por ejemplo, la cultura que subyace a este artículo, a este discurso. En estas pocas líneas intenté centrar el objeto de la traducción. Obviamente hice un esfuerzo de síntesis, de teorías, de postulados, sin explicitarlo, pero me he basado en Ferdinand de Saussure, obviamente uno de los padres de la lingüística, Gerardo Álvarez, Vitalinsky, y también traductores de renombre como Danica Selevkovic, Mariana Lederer o Virginie Hajot. Para no abundar en disquisiciones teóricas, quiero abordar algunas cuestiones de orden más práctico con las que me enfrenté al realizar la traducción del artículo y que están estrechamente vinculadas con el sentido que se va construyendo todo lo largo de este discurso. Yo no sé si todos han leído este artículo al que me estoy refiriendo, pero sintéticamente les puedo contar que se trata de una entrevista a Philippe Arquier, historiador perteneciente al Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y a la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales.
es el autor de Ática y USA 1971, Imágenes y Sonidos del Motín, editorial de Point du Jour del 2017. Todo esto está explicitado ya en el subtítulo del artículo. Este artículo, en líneas generales, responde a la escritura prototípica del género conocido en francés como interview. Es una entrevista. Esta composición textual presenta un título y un subtítulo, y una introducción de alrededor de casi una veintena de líneas que le permite al entrevistador situar al lector en la temática. La entrevista propiamente dicha consta de un total de 5 preguntas con sus respectivas respuestas. En principio, hay 2 voces claramente diferenciadas en la superficie textual, que son la del entrevistador, marcada con una tipografía especial, que es la negrita, procedimiento, por otro lado, bastante común en este tipo de escritos, y las réplicas que corresponden al entrevistado. El entrevistado, que es Arquier. Y aquí quisiera detenerme un momentito rápidamente en el título del artículo, porque el título del artículo fue un papel preponderante para su construcción y para la construcción, para su comprensión y para la construcción del sentido. El título contiene una palabra y una fecha. La fecha es el año del motín, 1971. Pero este título tiene una particularidad, porque es la construcción del término que hace el autor del artículo, la instancia iniciativa y definitiva, que es la construcción de un término a partir de Ática. El autor de la entrevista hace aquí uso de un recurso estilístico porque pone entre paréntesis una R que entra, y entonces ahí podemos leer Ártica. Y esto, a mi entender, lo hace porque en este término le permite fusionar justamente todo lo que se ha venido hablando, y se ha podido escuchar las últimas partes de lo que los expositores que me han precedido han dicho, pero es justamente la relación esta que existe entre el arte y el acontecimiento que tiene que ver con la represión carcelaria de África, ¿no? Entonces, en este término, ¿por qué usa esto? En francés la palabra arte se escribe art, A-R-T, y entonces le da justamente al enunciador francés la posibilidad de hacer esta composición original, que ya desde el título de alguna manera anuncia o preanuncia de qué se va a hablar y qué se va a decir sobre este tema. Sin duda, el sentido del título adquiere su total comprensión una vez leído íntegramente el artículo. Y ese es el primer paso que debe realizar el traductor al iniciar su trabajo. Hacer una lectura integral del artículo, de todo el texto, para comprender, para interpretar su sentido, y de ese modo poder descubrir también la finalidad del mismo. Aquí sí nos alejamos completamente de la decodificación, que sería la traducción palabra por palabra. Aquí vamos entrando en la definición que dan las autoras, que el sentido es un proceso constante que se desarrolla y se construye a lo largo de todo el texto. Si el traductor no ha hecho previamente este paso, mal puede llegar a la unicidad de su traducción. Cuando se escribe con la intención de comunicar, nos dicen Leskovic y Lederer, no hay mensaje que no apunte a transmitir un sentido. Y evidentemente, aquí lo que el entrevistador quiere comunicar es un aspecto muy específico del motín, como les decía, su relación con el arte. En la primera pregunta, el entrevistador focaliza en la relación ática-comunidades artísticas. Pero antes de plantear la pregunta,
La introduce a través de elementos específicos que van remitiendo al suceso histórico, tales como la lucha por los derechos de las minorías, la importancia del debate político-social que queda de manifiesto en estas rebeliones. Esta misma técnica es la que usa para construir la segunda pregunta, la que después de una amplia secuencia introductoria, que además también pone de manifiesto que el entrevistador conoce sobre el tema, tiene un saber adquirido en la temática, plantea una pregunta, en este caso, sobre el rol de la imagen de los amotinados, que está vehiculizada por los fotógrafos autorizados a entrar a la cárcel en ese momento, y en la creatividad artística que todo esto trajo como consecuencia. La entrevista continúa luego ya con un modo más directo, con la formulación de 3 preguntas, y estas 3 preguntas ya son, como digo, directas. Son formuladas claramente, ya no hay aquí introducción o preámbulo, y apuntan a desentrañar más específicamente la trama, arte, sociedad, compromiso. El trabajo del traductor en relación con la traducción de las preguntas se enmarca ya aquí más en una dimensión lingüística y que tiene que ver sobre el saber del traductor sobre el funcionamiento de la lengua de partida y con la construcción en la lengua de llegada de enunciados que permitan la comprensión por parte del lector. En lo que respecta a las respuestas, la situación cambia un poco, ya que hay que resaltar la cantidad de menciones y citas que Artier hace trayendo al texto la intertextualidad, a través de referencias, de alusiones a acontecimientos y sucesos, tanto históricos como sociales y artísticos, expresados además tanto en francés como en inglés. Y es aquí donde los elementos extralingüísticos se incorporan efectivamente a la actividad de traducción. Además, siendo la lengua de uso del entrevistado en francés, el hecho de que apele al inglés para realizar ciertas menciones implica ya una decisión y una voluntad que el traductor debe respetar, porque uno de los principios de toda traducción es la fidelidad al original, que nada tiene que ver, como decía desde el comienzo, con los calcos equivalentes. Por ejemplo, en la pregunta número 1 aparece el término PIX, no solo está usado en inglés, sino que además está resaltado en el texto con un procedimiento que son las comillas y la cursiva. Entonces, esto el traductor lo mantiene tal cual porque refleja también de alguna manera la fidelidad, ¿no?, al texto original y a la voluntad del entrevistador de marcar específicamente esto o de connotar específicamente esto. Bueno, para ir concluyendo, solo quiero decir que el trabajo del traductor permite comprender un poco mejor lo que hace a la singularidad de cada lengua, y eso es lo que lo vuelve apasionante. Bárbara Cassin, que es traductora y filósofa, nos enseña que desde el momento en que una lengua no es solo un medio para comunicarse, porque la lengua dibuja el mundo. El traductor se vuelve también con esto más prudente, más atento, y porque existe más de una lengua en el mundo, es mucho más interesante, más variado y más complicado también su trabajo. Conocer varias lenguas implica o equivale tener varios mundos al alcance, y pasar de una a otra es aventurarse en otra manera de transmitir el sentido. Aquí también yo escuchaba hace rato a la colega que hablaba sobre el arte en la cárcel, cómo a través del arte van expresándose y aparecen otras voces. Bueno, en cierto punto el trabajo de traducción también tiene que ver con esto, ¿no? Con la creatividad que el texto, el margen de creatividad que el texto deja al traductor, pero siempre jugando en la línea de la fidelidad que el texto debe tener al decir del autor primario. Todas estas maneras, cuando entran en contacto, estas maneras de transmitir el sentido, cuando entran en contacto,
sin duda se enriquecen, nos permiten comprender mejor al mundo que nos rodea, y cuando sabemos que esto se dice en otra lengua, pero se dice de otro modo, con otras palabras que quizás no expresan exactamente lo mismo, podemos decir que es ahí donde la actividad de traducción contribuye a modificar y a ampliar el saber de un individuo y también el saber de los lectores que conforman la sociedad o la comunidad que recibe todo ese trabajo. Así que bueno, muy contenta, no sé si esto es lo que se esperaba, Luis, pero bueno, es lo que pude hacer, sin, no quiero dejar de decir que la verdad que la temática es apasionante, haber traducido en otro tiempo todo este trabajo inmenso que era sobre las cárceles de Guyana, me abrió un panorama y me encanta lo que hacen todos ustedes, porque esto me abrió un panorama a una temática que realmente, después de haber visto la película Papillón, cuando yo era muy jovencita y hace muchísimos años, no había vuelto a tocar este tema. Pero creo que todo lo que se hace con esto y desde el lugar que ustedes lo hacen, haciendo esta unión entre arte y esta situación de falta de libertad de tanta gente, de todos estos seres humanos que están haciendo su vida en las cárceles, me parece que bueno, que es muy esperanzador y que abre también para todos nosotros y para toda la sociedad caminos que son que hay que valorar muy mucho. Así que muchas gracias a todos por haberme permitido compartir este momento. Y bueno, y perdón por las dificultades que tuve todo a lo largo de toda la mañana con internet. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a vos, Vivi. Muy interesante y bueno, es un desafío para mí, igual que fue un desafío, digamos, la lectura del trabajo de Melina y Anaí, porque, bueno, están lejos, digamos, de lo que uno hace cotidianamente, ¿no? A pesar de que les resulta familiar, también en la cuestión de la traducción, yo no lo pensé hasta que me tocó, digamos, tener que pensar en los comentarios que iba a hacer, digamos, digamos, también la distancia que tenemos con el trabajo académico de los traductores. Nosotros simplemente vamos y leemos a Foucault, no nos detenemos mucho a pensar que hubo una Vivi Sibaldi, digamos, traduciendo a Foucault, ¿no? O a todos los otros autores que empleamos en la historia de las prisiones o en el análisis contemporáneo de las prisiones. Y en esa traducción, bueno, como lo ha dejado muy claro ahora en su exposición Vivi, no hay, digamos, una traducción completamente literal o completamente fiel, hay una interpretación, ¿no? Y hay muchos filtros, digamos. Uno de esos filtros, bueno, es por supuesto el filtro entre una lengua y la otra, que de todas maneras no es solo una lengua y otra, ¿no? Sino una lengua entre una serie de lenguas que la componen. Digo, hay muchos franceses, digamos, muchos idiomas, muchas lenguas francesas, y hay muchos castellanos, ¿no? Y hay también portugueses, ¿no? Y además, y esta es la otra cosa que yo pensaba cuando la escuchaba a Vivi, digamos, que tiene que ver con la propia reflexión teórica de los traductores, ¿no? O sea, esa traducción como no una simple decodificación, sino como una reescritura, ¿no? La entrevista de Artier, digamos, da lugar, en realidad no da lugar, la entrevista, digamos, es producto de un motín que es probablemente uno de los responsables de este renacimiento académico de la historia de la prisión. Pero sucede en el norte global, ¿no? Entonces lo que yo estaba pensando es si también en las traducciones, esto es como una pregunta, ¿no? Vivi, o sea, que vos podés... Y aparte una pregunta medio injusta, ¿no? Porque igual que también fue injusto los comentarios, digamos, con Melina y Anaí, porque no es lo que ellas, digamos, querían producir, pero digo, en el sentido de difícil responder a cosas que no estaban en el objetivo, ¿no? Pero hay, digamos, una posibilidad del traductor o de la traductora de hacer una traducción del norte global al sur global, digamos, con lo que eso implica, digamos, las diferencias de apreciación de determinados conceptos, como el de la propia cárcel y de la propia
cumplimiento de las penas cuando son tan distantes, ¿no? Que es un poco a veces la crítica que le hacen los historiadores, o se hacen entre sí los historiadores, cuando se toman los marcos teóricos propuestos por el norte global para analizar las cárceles de nuestro continente. Yo creo que, bueno, en este sentido he pensado también, leyendo el trabajo de Viví y escuchándolo ahora, la importancia de esa reinterpretación. Me acordé, bueno, de decir casi lo mismo, porque en un momento creo que lo dijiste así literal, ¿no, Viví? Me parece, que es ese libro de Umberto Eco, ¿no? En el que explora el mundo de la traducción y la interpretación, y cómo puede ser un acto, el de la traducción, que puede envolver una traición, digamos, ¿no? al digamos, sentido original, y cómo es, digamos, el acto del traductor una reescritura. Eso es un poco lo que pensé. Lo hice lo más breve posible para ser justos con los comentarios que se le hacen a todo el mundo. De todas maneras, ahora a lo que vamos a dar lugar, les agradezco nuevamente a los expositores de esta sesión, de esta segunda sesión, y damos lugar entonces, Dirceu, no sé si vos pudiste recoger algunas preguntas para que en el orden en el que expusieron, primero Sandro, después Anaí, Melina y después Viví, puedan hacer como algunos comentarios de cierre y de respuestas a las preguntas que surjan. Sí. En verdad tengo acá en el chat de YouTube un comentario para Sandro de Mariano. Gracias, Sandro, por tu ponencia, y me gustaría saber si pudieras compartir tu trabajo. Yo estoy recompilando material para mi tesis sobre teatro del altiplano y sus experiencias diversas. Después una pregunta que, bueno, puede ser respondida por todos. Por todos que estuvieron en esos talleres en las cárceles, ¿no? En el tema de la racialización de la cárcel, es una pregunta de Carolina Córdoba. En el tema de la racialización de la cárcel, deseaba saber si esto era discutido por parte de las internas, y en ese caso, ¿qué era lo que decían, por favor? No sé si está claro. Gracias. Bueno, le damos entonces la palabra a Sandro, así si quieren cada uno puede tener unos 5 minutos como para responder, e incluso como los cortamos, los apuramos a explayarse sobre algún aspecto que no hayan podido terminar de desarrollar en la exposición. Bien, gracias. ¿Puedo poner mi diapositiva a ver si ahora se ve? No. Bueno, yo quería solo, claro que puedo compartir mi trabajo, sí, sin problema. Yo feliz que lo lean, mientras más lo lean y me comenten, muchísimo mejor por la devolución, ¿no? Un poco agarrando lo que decían ahí, ¿no? Que en el Perú la cárcel tiene color. Bueno, yo creo que en muchos lugares, sin duda, no tienes posibilidades, vienes de una familia que no es de una clase determinada. Bueno, aquí hay muchísimos ejemplos que podríamos dar en ese sentido de personas que no están en prisión y deberían, ¿no? Y de personas que están en prisión y no deberían. Podríamos dar muchos ejemplos, y más con una cuestión racial. Ustedes saben que el Perú es un país con muchas estructuras raciales muy marcadas, y eso en prisión se ve. Y hay otro caso particular que quisiera comentar. Cuando uno habla de proyectos en prisiones, aquí en Perú específicamente, estamos hablando de proyectos en prisiones de varones. Normalmente, todas las fuerzas en su mayoría están puestas en esas prisiones. También el número de internos, creo que ahí Anaí me corregirá, de los 90,000 más o menos que hay en el país, 85,000 son varones. Entonces, todas esas fuerzas, desde proyectos culturales, proyectos educativos, diversidad de proyectos están enfocados en esos penales, ¿no? Aquí tocar puertas para penales de mujeres ya es como la última instancia, es un penal de mujer ante la sociedad, ¿no? Si son, por decir, por generar una mirada desde la sociedad,
mujeres andinas que han delinquido, ya es como, imagínense, ¿no? Mujeres aymaras que han delinquido es como lo último, ¿no? Ya en la estructura social ya ni se las mira, ¿no? Entonces, y en el penal del Cusco particularmente se siente mucho eso, ¿no? Entonces, eso quisiera comentar, ¿no? Que seguro como en toda sociedad, en el Perú particularmente, la prisión tiene color, ¿no? Y eso. Bueno, yo quería aprovechar ahí también para compartir un poco también respondiendo a las preguntas, traerlas a las mujeres de acá del penal del Cusco, citando también algunos de los textos de la obra, de recetas para sobrevivir al encierro, que bueno, los textos de la obra son bastante críticos al sistema penitenciario sobre todo también, y uno de los textos que una de las actrices dice es: el sistema penitenciario ha sido declarado 4 veces en estado de emergencia por falta de recursos económicos, hacinamiento, falta de personal penitenciario. Somos más de 89.000 personas privadas de la libertad y, por ejemplo, solo hay 220 personas para atender la salud mental. Tengo trastorno del límite de la personalidad y humanamente no nos pueden atender a todas. No hay programas de reinserción social y de resocialización, y la justicia no es igual para todas. Otro de los textos que mencionan las actrices, como se trabaja desde la memoria personal, y acá dice: la noche es el peor momento del día. A veces quisiera llorar, y llorar a gritos, pero no lo hago para no incomodar a mis compañeras. ¿Qué sentiste al llegar al penal? Y todas responden diferentes frases: remordimiento, coraje, miedo, angustia. Y algo que llama mucho también la atención es sobre la identidad de las mujeres, tanto adentro y fuera del penal, y para no sentirse discriminadas y recordarse siempre que estuvieron ahí, ¿no? Y una de las últimas frases de la obra dice: prométeme que jamás vas a agachar la cabeza por haber estado aquí. Estas son frases de la obra de Recetas para sobrevivir al encierro, creado a partir también de las memorias personales de las actrices y su experiencia con otras compañeras dentro del penal. Bueno, Sandro creo que lo dijo muy claramente. En el Perú, en la cárcel tiene color. En el Perú, en verdad, a diferencia de Argentina y otros países que el mestizaje está más extendido y que además ha habido una erradicación de lo originario, pues acá claramente la persona más oscurita tiene una clase social más baja y tiene menos oportunidades, pero así, literal. Y en la cárcel se ve. Hay muchas mujeres que ni siquiera saben escribir. En la cárcel tampoco les da acceso a la educación, ni a lo mínimo que debía cubrir, ¿no? Y pues la salud mental es un tema súper complejo dentro del penal, justamente por los escasos recursos que hay de profesionales de la salud mental. Y lo otro que me parece bien particular es que en mi experiencia con las chicas que he trabajado, sobre todo, hay mucha creatividad. Y yo especularía que hay neurodivergencia, que son personas que tienen un funcionamiento neurodivergente, que no han tenido oportunidades de tener espacios para canalizar esa diferencia en lugares donde quizás no van a hacer daño a nadie. Es impresionante el nivel de talento que yo he encontrado dentro del penal, el nivel de potencia creativa que hay dentro de las chicas. Y especulo, también sé que hay estudios que dicen que hay un nivel muy grande de personas que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad que están en prisión y que obviamente habrá una combinación de causas que las ha llevado así, pero su condición también. Entonces, además de lo racial, hay una diferencia en cómo funcionan y han tenido muy pocas oportunidades de usar esa creatividad, de ser acompañados en esas diferencias, y pues también es una de las causas de por qué están ahí. Y claro, en el caso de las mujeres, los causales del delito son muy diferentes a los hombres, ¿no?
Y lastimosamente todavía en el sistema penitenciario y de justicia peruano, pues, por ejemplo, que tú hayas delinquido defendiéndote de un agresor que era tu pareja y que por defenderte hayas cometido un delito, no tiene la valoración, ¿no? Y hay muchísimas chicas que por lo menos dicen que están ahí y que no deberían estar, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchísimo que hacer. Creo que el arte es un espacio muy interesante, justamente pensando en que hay neurodivergencias, además de otras formas de ser marginales, ¿no? Porque ser neurodivergente también todavía es ser marginal. Eso. Bueno, muchas gracias, Anaí. Bueno, gracias, Sandro, y Anaí. Cristina sí quería decir unas cositas, sí. Sí. Antes de que le demos la palabra a Vivi. Gracias. Justo cuando dicen Sandro y Anaí, en el Perú la cárcel tiene color, yo pensé, en México también, ¿no? Y esto es definitivo. Tengo ahí un par de citas que creo que ejemplifican claramente esto que están hablando en el caso peruano, y yo lo menciono a través de la voz de Aida en el caso mexicano. Y cito: ser mujer indígena o migrante, pobre, de piel oscura y bajita, parecen ser elementos de sospecha justificada que al dictar sentencias se convierten en agravantes intrínsecos con mayor sentencia para las mujeres que para los hombres ante el mismo delito, incluso dentro de un mismo expediente penal. Y por otro lado, tenemos el caso de los indígenas y las indígenas. Hacia el 2016, el 99% de las personas indígenas detenidas terminaban en prisión preventiva. Esto quiere decir que todos los indígenas arrestados y arrestadas pasan su proceso en la cárcel sin ser sentenciados. Y esto puede ser años y años y años. Una de las situaciones por las que sucede esto es porque no hay abogados que puedan traducir. Muchos de ellos no hablan español, o muchos de ellos no tienen el suficiente español para dar a conocer la situación de su caso, y los abogados tampoco pueden hacerlo. Entonces se quedan ahí por años en prisión por cuestiones de comunicación y por cuestiones de raza, que no lo ahondé en mi exposición, pero que definitivamente cuando hablamos de raza, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de estos diálogos, ¿no?, que se pueden dar en el norte global, por ahí alguien ya lo mencionaba, pues no es lo mismo en el sur, ¿no? Y de repente no lo vemos hasta que estamos ahí en estos espacios, sea como actores, como creadores o creadoras, o como investigadores e investigadoras. Y un punto más que lo junto con esto que Anaí decía sobre la neurodivergencia, si bien no es una condición, ¿no?, pero tiene que ver con los niños y las niñas que están en prisión acompañando a sus madres, ¿no? Y que viven, pues, a su corta edad las deficiencias de un sistema penitenciario, en este caso el mexicano, y que, por ejemplo, pues no se les considera una ración de comida. Entonces se alimentan a través de la ración de comida de la mamá, ¿no? No cuentan con actividades específicas para su edad, no tienen una atención enfocada en su desarrollo, en su salud, ni existen estos espacios de estancia ni de convivencia familiar, ¿no? Entonces ahí es donde vemos estas reales diferencias y reales situaciones que ponen, pues, en perspectiva, o nos ponen en perspectiva los distintos sistemas penitenciarios, y que creo que, bueno, aquí el caso peruano y el caso mexicano tienen bastantes coincidencias. Entonces, bueno, no me quería ir sin dejar de mencionar esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. No sé si Vivi está ahí, digamos, justo ahora le tocaría hacer una devolución, o sea, como en forma de cierre. Se cayó, me parece. A ver. Hola, Vivi, ¿estás ahí? Ahora estás sin el micrófono. Estás sin audio. Está silenciado. Hay que desilenciarlo desde tu... Ahí está. ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Bueno.
No, no, es que no es solo cuestión de silencio, es cuestión de que estamos muy complicados cada vez con el llegué a escuchar algo que me despertó cuando contaban la situación de la gente que no se puede comunicar porque no hay traductores para traducir este, lo que estas personas que no pueden llegar a los juicios, hacer al juicio porque no hay quien pueda traducir su situación o lo que les pasa o sus sentimientos. Bueno, la verdad que ahí de valorizar, ¿no? El trabajo del traductor en esto de como mediador de la comunicación, ¿no? Y solo agregar, porque esto está muy mal y tengo miedo que en cualquier momento se vuelva a caer, y además estoy ocupando una oficina que no es mía y ya llevo bastante tiempo acá y tengo que dejar esto. Decirles que también en el trabajo, no lo dije mientras hablábamos, pero yo no soy historiadora, no soy socióloga, entonces también el traductor para hacer un trabajo competente, mantener la fidelidad, lo que vos hablabas de Eco Luis, eh, obviamente que es uno de los principios para todo traductor, pero también la información que tiene que obtener quien traduce sobre temas que son que no son propios de su quehacer, porque el traductor tiene que entrar en muchos ámbitos y en muchas disciplinas, pero tiene que entrar con y en esas herramientas también está la información. Ahora, eso hace muchos años que me dedico a esto, pero tengo que reconocer que desde hace, bueno, desde el fin del siglo pasado, el hecho de poder contar con tecnología es muy importante para los traductores porque uno entra, busca, y si bien tengo mi... bueno, de alguna manera, lo que decía de los traductores de Google, de que cualquiera cree que puede traducir porque tiene un traductor de Google o porque en el teléfono tiene una comunicación básica, sí, pero para un trabajo serio eso no se puede hacer y es fundamental la información del traductor. Yo había muchas cosas, he aprendido, y eso es lo que resalto de todo esto. Quiero agradecer porque he aprendido muchísimo sobre temas que me eran un poco lejanos, como les decía hace rato, y esto de Ática tuve que informarme bastante para poder sentirme un poquito más cómoda en medio de todo ese discurso de cuestiones o de situaciones que no entendía mucho, de todo este movimiento artístico, de todo esto de las imágenes, de todo esto de que se permite en el momento de la rebelión entrar a fotógrafos, gente que graba sonidos y que con todo eso con lo que trabaja después aquí bueno, todo eso lo tuve que investigar yo también, indagar, y bueno, no me queda más que agradecer porque creo que todo esto nos hace aprender todo lo que escuché, lo que pude escuchar esta mañana. Estoy fascinada, felicito a las colegas y a las expositores de Perú por todo ese trabajo maravilloso de poner de darle voz y de poner en obras de teatro y en contenido de teatro todo esto que sienten quienes están privados de libertad, y sobre todo las mujeres que obviamente en esto vienen haciendo todo un camino, venimos haciendo las mujeres para ser reconocidas, pero obviamente en estos contextos carcelarios ese camino debe costar mucho más y implica también mucho trabajo. Por eso un agradecimiento ya como particular a ustedes chicas que están trabajando con todo esto, poniéndole el cuerpo a todo esto, porque se trata de humanizar esos contextos tan deshumanizados, y creo que la humanidad tiene que caminar por esos rieles, porque si no
es como que la institución va marcando caminos que terminan deshumanizándonos y terminan llevándonos a lugares a donde seguramente todos los que trabajamos en ciencias sociales, en arte, no queremos transitar en ese. Así que, bueno, tengo que retirarme, dejar esto, pero muchas gracias por haberme permitido participar de esto. Bueno, gracias a vos, gracias Vivi, gracias Melina, Anaí, Sandro, Abril y también Romina y Mariano, Cristina, perdón. Gracias a los que han podido llegar hasta acá. Ha sido una jornada larga, desde los que están desde el principio se llevan 4 horas y media acá, así que bueno, muy, muy agradecidos y bueno, mañana continuamos, de 9 a 1, si pueden y quieren, vamos a seguir por este mismo link. Les agradecemos de nuevo mucho, creo que aprendemos un montón con esto y que nos sirve para seguir mejorando nuestro trabajo. Seguimos, además conocemos gente nueva, entramos en contacto para seguir dialogando, así que muy contento y agradecido. Y no sé, Dirceu, si me estoy olvidando de algo. Nos vemos mañana y estamos en contacto, ¿no? Muchas gracias a todos y todas. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.